Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Carla, Gaby, Johnny, Blanca, Katy, shalom a todos hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de los trabajadores del Ohel Moed. Hoy en día la morada de Elohim es la congregación. Como ya sabemos, la edificación de la congregación es realmente un asunto muy importante y un tema sobresaliente en las escrituras, un tema central. Hemos estado estudiando todos los detalles del tabernáculo, sus muebles, las vestimentas de los sacerdotes, su ordenación, pero hasta ahora no hemos recibido una buena comprensión de cómo edificar la morada de Elohim sobre la tierra, tal como está presentada en este libro. Esta es la razón por la cual aprecio realmente este relato de Shemot acerca de los trabajadores del tabernáculo. Este es el único relato bíblico que nos detalla la manera en que el pueblo de Elohim debe edificar la morada de Yahweh sobre la tierra en esta era. Por esta razón tenemos que atesorar realmente este relato que seguramente como todos hemos pasado por alto a lo largo de nuestras vidas. El relato de la edificación de la morada de Elohim en Shemot consta de 3 secciones. La primera es Shemot 31 del 1 al 11, la segunda el capítulo 35 que está más adelante del 10 al 19 y la tercera también desde el 30 del capítulo 35 hasta el pasuk 2 del capítulo 36. Vamos a abarcar muchos puntos relacionados con los trabajadores del tabernáculo, el mobiliario y las vestiduras sacerdotales en estas secciones porque son mencionados todos ellos. Los arquitectos. Mira, yo he elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Lo he dotado de un espíritu divino de destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de labor, para hacer diseños para trabajos en oro, plata y bronce, para cortar piedras de montura y tallar madera, para trabajar en toda clase de arte, dice Shemot 31 del 2 al 5. Aquí se habla del arquitecto del tabernáculo, ¿no es cierto? Shaul usa también la palabra arquitecto cuando dice en Corintios Aleph 3:10, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y continúa, ¿no es cierto? Entonces un arquitecto es un líder en el edificio de Elohim, es alguien que trabaja en la edificación, literalmente. Betzalel o Bezaleel, depende de cómo se lo encuentran en las traducciones, tipifica al arquitecto en el Tanaj. El nombre Betzalel significa en la sombra de Elohim. Esto indica que como arquitecto Betzalel se encontraba totalmente bajo la sombra de Elohim. Él no hizo nada por su cuenta. Este hombre estaba cubierto por la sombra de la gracia de Elohim. Y esto corresponde con lo que dice Shaul en Corintios Aleph, ¿no es cierto? Justamente donde él afirma que él también fue un sabio arquitecto. Se corresponde perfectamente. Cada uno de nosotros necesita la gracia de Elohim, que seamos líderes en el edificio de Elohim o trabajadores normales. Debemos estar cubiertos por la sombra de su gracia en todo momento, en cualquiera de nuestra función. Si no nos encontramos debajo de esta sombra de la gracia de Elohim, muchas cosas nos van a perturbar, pero la sombra de Elohim siempre las va a apartar lejos de nosotros y nos va a mantener en una situación y condición tranquila para poder edificar. En cuanto a la edificación de la morada de Yahweh, existe un verdadero conflicto, un combate severo, ¿no es cierto?, que lo conocemos entre Elohim y su enemigo. Al enemigo no le gusta ver que la edificación de la morada de Yahweh siga en buen camino, por lo tanto, él hará todo lo posible por interrumpirla, interferir en ella, frustrarla, atacarla, destruirla, ¿no es cierto? Los hermanos que llevan la delantera en las congregaciones saben que cuidar una congregación local es problemático porque el enemigo a menudo provoca problemas y frustraciones. Sabemos que el enemigo mandó ciertas cosas con el propósito de perjudicar la obra de edificación. Estas cosas no debían haber sucedido. No obstante, ocurrieron porque el enemigo las causó.
Los ancianos, o sea, los más caminados, deben ver claramente que necesitamos estar bajo la sombra de nuestro Elohim para edificar una congregación local. Todos deberíamos llamarnos en este sentido Betzalel para edificar la morada de Elohim y estar siempre a la sombra del Altísimo, ¿sí? A la sombra de Yahweh debe cubrirnos. El padre de Betzalel se llamaba Uri. ¿Sí? ¿Qué significa ardiente, fuego, luz, ¿no es cierto? Uri deriva de Ur, que es la palabra para llamas, ¿sí? Que es justamente el singular de Urim, ¿no es cierto? Cuando estudiamos el Uri y el Tumi, que es traducido como brillos o luces, ¿no es cierto? Iluminación. Y esta palabra a su vez deriva de Or, que como raíz significa dar luz, brillar, iluminar, y también significa iluminación, luz, lumbrera, ¿no es cierto? Lo encontramos también muchas veces en las escrituras. Este nombre indica que todos los participantes de la construcción de la morada de Elohim deben estar no solamente cubiertos por la sombra de Elohim, sino también llenos de su luz. La luz tiene que ser la luz de Elohim. Tenemos que formar parte entonces de esta familia de luz, por así decir. El nombre del abuelo de Betzalel era Hur, ¿sí? Hur significa blanco. Debemos estar cubiertos por la sombra de Elohim, entonces llenos de luz y también ser blancos, o sea, puros. Los edificadores de la morada de Elohim no son gente inferior, no son gente común, somos todos gente separados, debemos recordarlo mucho, pero más aún que separados, ¿sí? Son personas nobles que llevan a cabo una obra noble, no son personas comunes que están en cualquier lugar. No existe ninguna obra más noble que la edificación de la morada de Yahweh. Cuando reunimos el significado de los nombres Bezalel, Uri y Hur, justamente vemos qué clases de personas tienen que ser los constructores de la morada de Elohim, y particularmente los ancianos, los maestros, los que guían, los pastores, ¿no es cierto? Aquellos que tienen más responsabilidad sobre otros hermanos. Shemot 31 nos habla de Betzalel y dice, y lo he llenado del Ruach de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si deseamos edificar la morada de Elohim, debemos ser personas llenas del Ruach de Elohim. No somos capaces de hacer esta obra por nosotros mismos, por nuestra vida, nuestra capacidad naturales y en nuestro hombre natural. Nada natural puede edificar la morada de Elohim. El Ruach de Elohim es lo único que edificará su morada por medio de nosotros, ¿no es cierto? Somos los instrumentos, los medios, ¿sí? Pero la verdadera capacidad, fortaleza y poder deben ser Elohim mismo como Ruach para nosotros. El Pasuk 3 enseña que este Ruach de Elohim que nos llena, entonces, involucra 4 asuntos: sabiduría, comprensión, conocimiento y arte. Resulta difícil explicar la diferencia entre sabiduría, comprensión y conocimiento, aunque ya lo hemos estado estudiando un poco. La palabra hebrea traducida por arte significa también habilidad, ¿sí? Necesitamos habilidad para edificar la morada de Elohim, sobre todo en esa etapa que era realmente, se necesitaba una habilidad física, manual, ¿no es cierto? Se requiere habilidad hasta para hacer una pequeña mesa, de hecho. Este talento, esta habilidad involucra el conocimiento, pero el mero conocimiento no es suficiente, necesitamos también la comprensión y la sabiduría. Podemos conocer sin comprender. Por ejemplo, las hermanas pueden conocer los materiales que deben medir para confeccionar ropa, por ejemplo, o la manera de cortar estos materiales inclusive, pero se requiere comprensión para saber cómo juntarlos, cómo hay que coserlos unos con otros. Podemos cortar los pedazos, pero hay que tener esa comprensión de la costura, del arte de la costura, ¿no es cierto? Hacer con ellos una prenda de vestir. Uno puede saber ciertas cosas acerca de la ropa que usa, ¿sí? Como el material con el que está fabricada, el tamaño que tiene, etcétera, pero aún así no saber cómo fabricarla. Esto ilustra justamente la diferencia que existe entre el conocimiento y la comprensión, y el hecho de que podemos tener conocimiento y carecer de comprensión. Necesitamos ambas cosas para poder aplicarlo.
Podemos ilustrar la diferencia entre el conocimiento y la comprensión con el asunto de escuchar los mensajes. Quizá alguien conozca todos los pasuquín mencionados en un mensaje específico. Puede conocer estos pasuquín y hasta recitar muchos de ellos, pero si los reúne, quizá no los entienda en cuanto a relacionarlos entre sí. Se debe escuchar el ministerio de la palabra si se desea entenderlos, ¿no es cierto? Entonces empezaremos a tener comprensión y también empezaremos a tener ese conocimiento necesario. Cuando escuchamos un mensaje, primero tenemos el conocimiento de los pasuquín, entonces, ¿no es cierto? Lo que nos llega, y luego la comprensión de lo que significa. Sin embargo, podemos conocer y comprender estos pasuquín sin tener ninguna revelación al respecto. Alguien dirá, yo conozco estos pasuquín, los entiendo muy bien, pero no tengo nada que aprender de ellos realmente porque no están diciendo nada. Pero entonces un ministro de la palabra puede venir y le abre la palabra a esta persona y le muestra, ¿no es cierto? Y entonces esa persona finalmente empieza a ver lo que están revelando estos pasuquín, que es la cosa oculta, que es toda la simbología en las escrituras. Todo esto es cuestión de todos los días, como ya hemos estado aprendiendo. Si este es un asunto ya de sabiduría, de una sabiduría que proviene de lo alto, que solamente el mismo autor, ¿no es cierto?, da para que veamos la forma en que él escribió las cosas, ¿sí? Esta sabiduría solo proviene del Ruach de Elohim. Cuando Moshe estaba con Elohim en el monte, el Adón le mostró el diseño de los Ohel Moed, ¿no es cierto?, todo el mobiliario, los utensilios. Moshe aprendió las dimensiones del arca, de la mesa de los panes, del altar de incienso, del altar de bronce, aprendió todo, ¿no es cierto? Aprendió cuáles materiales debía utilizar en cada uno de estos objetos, pero supongamos que Moshe le hubiera dicho a alguno de los hijos de Israel, hubiera agarrado 2 o 3 y hubiera dicho, acá está, la descripción del diseño, acá lo tenés, las dimensiones, el material que tienen que usar, sí, el mobiliario y todo. Por favor, vayan y hagan el tabernáculo y el mobiliario. Nadie podía llevar a cabo esta obra sin conocimiento, comprensión y sabiduría, sobre todo porque la orden dada fue que lo hiciera exactamente como lo que estaba en el monte. Entonces, en una clase, por ejemplo, de historia, ciertos estudiantes pueden conocer perfectamente la materia que necesitan aprender. Podemos estar estudiando historia y entender cuáles son las pautas que necesitamos seguir. Podemos dedicar horas al repaso de los capítulos de un libro de historia que es necesario, estudiarlo profundamente, aprenderlo muy bien, sí, conocer la mayor parte de la materia hasta el punto de casi recitar las palabras de memoria, ¿no es cierto? Si el examen de historia depende de la materia en el manual, estos estudiantes, ¿no es cierto?, que estén estudiando de esta manera, van a recibir una nota bastante alta, ¿no es cierto?, sobresaliente casi con seguridad, porque poseen un gran conocimiento. No obstante, si Elohim o el profesor les hace otra clase de preguntas más allá del manual, ¿no es cierto?, estos estudiantes quizás no sepan contestar exactamente, pueden tener un conocimiento adecuado y carecer de comprensión, pueden repetir todo lo que está escrito, todo lo que ha sido aprendido, pero no comprenderlo intrínsecamente. Y eso es lo que, por así decir, describe intrínsecamente a la era del Tanaj, a la era de Pesaj, ¿no es cierto? Es una etapa en la cual la comprensión es muy baja, por así decir, es muy superficial y es muy solamente del conocimiento. Los alumnos entonces conocerán el material que han aprendido, todo lo que han estudiado, pero no van a entender cómo reunir todo ese material y utilizarlo, darle una aplicación práctica, ¿no es cierto? Van a saber cómo responder y repetirlo a rajatabla, pero no cómo ser creativos en cuanto a su aplicación. Por ejemplo, pueden no saber resumir, ¿sí?, todo el material que esté relacionado con un tema particular. Se les diga, tomen tal tema a través de todo el libro, ¿no es cierto? Tenemos estudios en las escrituras que son así. Si tomamos el tema del pecado, por ejemplo, a través de todas las escrituras, una persona que haya estado haciendo la lectura lineal nada más no va a conseguir
tener esa comprensión, porque es más que un conocimiento, ¿sí? Entonces, los estudiantes que disponen de mucho conocimiento pueden pasar un examen sin problema cuando se trate de mera información, y esto es lo que caracteriza a muchos creyentes, ¿sí? Porque solamente trabajan en ese nivel, pero quizá no les vaya tan bien en un examen que requiera razonamiento e interpretación. Y en cuanto a los creyentes, normalmente les cuesta el tema de aplicar las cosas a la vida práctica, ¿no es cierto? Al crecimiento real y concreto. Entonces, un estudiante sin comprensión puede recitar muchas cosas y no va a aprobar un examen que requiera razonamiento e interpretación, sin embargo. Esto ilustra también el hecho de que el mero conocimiento no es suficiente, entonces también necesitamos de la comprensión. Y aún así estos dos por sí solos tampoco son del todo apropiados, o sea, no son el todo, no son el fin de las cosas. Necesitamos también agregar la sabiduría. Y, por ejemplo, supongamos que un profesor de historia le pide a estos estudiantes de los que hablamos que redacten cómo tratarían un asunto en particular, ¿no es cierto? Una temática, que si fueran ministros de Asuntos Exteriores de un país, ¿no es cierto? Cómo ellos tomarían y asumirían un determinado problema. ¿Qué resoluciones levantarían? ¿Cómo solucionarían tales cosas? ¿No es cierto? Bueno, la respuesta a esta pregunta requiere sabiduría, ciertamente, y no solamente conocimiento y comprensión. Quizás estas ilustraciones nos puedan ayudar entonces a entender la diferencia entre estos tres asuntos: conocimiento, comprensión y sabiduría. A partir de Shemot 25, vemos la descripción del tabernáculo, ¿sí? De su mobiliario y de los utensilios. Primero tenemos el conocimiento del diseño, las dimensiones, los materiales involucrados en todos estos asuntos, que fue una gran parte de todo lo que hemos estado estudiando. Pero sin la comprensión no podemos reunir nuestro conocimiento y elaborar una conclusión adecuada. La comprensión es la capacidad de elaborar conclusiones basándonos en el conocimiento, o sea, ya la aplicación. Pero el conocimiento y la comprensión tampoco son suficientes. Como dijimos, necesitamos todavía sabiduría para erigir el tabernáculo, porque este tabernáculo no es simplemente una cosa que se edifica, que se construye, que se levanta, ¿no es cierto?, de manera simple, sino que es un edificio orgánico. Entonces ahí está el problema que es necesario. Por eso en la primera etapa de la era de Pesaj solamente fue levantado un tabernáculo físico con todos los objetos físicos, y todas las cosas estaban veladas, todo lo que simbolizaba cada uno, toda la tipología estaba en sombras aún. Cuando entramos en la era de Shavuot, en la cual recibimos el Ruach, tenemos la capacidad de empezar a adquirir la comprensión de todas esas sombras, de todas esas cosas en las cuales teníamos un conocimiento, pero no podíamos juntar entre todas para hacer una edificación que era la real, no las sombras, no aquella de la cual se nos hizo un diseño, sino la edificación real aplicada a un plano espiritual. Entonces, para eso era necesario justamente recibir el Ruach que nos diera esa comprensión de todas las cosas, y ahí uno comienza a ver todas estas tipologías aplicadas al plano espiritual, al crecimiento, todo lo demás, como le fue mostrado clarísimamente a Shaul, ¿no es cierto?, en primera instancia, y como el Padre ha seguido trabajando a lo largo de los siglos con diferentes personas a las cuales él ha levantado, le ha mostrado cosas, le ha revelado cosas que no son cosas nuevas, sino cosas que están ahí delante nuestro, pero que no veíamos. Esto es la comprensión. Entonces la era de Shavuot realmente es la era de la comprensión. Nosotros debemos estar preparándonos ahora justamente en esta acumulación de comprensión para poder entrar en plenitud en la era que viene, que es la era de Sukkot, y que justamente es la era que nos dará la sabiduría de levantar y verdaderamente, ahora sí concretamente, todas estas cosas, levantar todo el tabernáculo, que es el cuerpo de Mashiach, ¿sí? Entonces, la comprensión, como dijimos, es necesaria, para el conocimiento y la comprensión no son suficientes, y necesitamos agregarle esta sabiduría. Esta sabiduría nos va a llegar a pleno en la era que viene, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya un poco de cada
en cada una de las eras. El que busca, ¿no es cierto? El que pide, recibe, el que busca, encuentra, dice Yahweh. Entonces no es que no nos estemos plenamente limitados, pero podemos alcanzar justamente alguna de estas cosas. Mi experiencia en la vida de la congregación me ha mostrado que la mayoría de los creyentes, incluyendo a los ancianos, pueden carecer de conocimiento, de comprensión y de sabiduría. Cuando algunas personas oigan eso, se preguntarán cómo esto puede llegar a ser posible. El conocimiento es un campo muy extenso, ¿no es cierto? ¿Quién pretenderá conocer todo lo relacionado con la edificación de la congregación? Nadie puede poseer un conocimiento completo excepto Mashiach mismo. Por ejemplo, Shemot 31, 4 y 5 declara, para inventar diseños, los fueron dotados, ¿no? Betzalel y los demás, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de trabajo. Entonces, ¿entendemos lo que significa trabajar el oro, la plata y el bronce? ¿Saben ustedes cortar piedras y engastarlas? ¿Conocen el arte de la madera? ¿Saben lo que significa trabajar el bordado en azul, en púrpura, en carmesí y en lino fino como pedido? El significado de todas estas cosas tiene mucho que ver con la edificación de la congregación hoy en día. No estoy hablando de si sabemos bordar o si sabemos, si tenemos habilidades manuales, ¿no es cierto? Sino si sabemos lo que el Abba estaba retratando con todas estas cosas. Y si sabemos, tenemos la capacidad de discernirlas, de comprenderlas y de empezar a ver cómo construir, cómo edificar, cómo realizar todas estas obras de arte que Yahweh pide. Todas estas cosas no son materiales para levantar tabernáculos en maquetas, ¿no es cierto?, como hacen tantos, o reconstruir templos que Él no ordena. Y tampoco son símbolos para tenerlos como un apéndice bonito, ¿no? Como para decir, ay, qué lindo, ¿no es cierto?, todo esto. Pero no lo vivo, pero no lo aplico, pero no tiene ninguna relación conmigo, porque es viejo y todo eso fue abolido, no nos olvidemos. No, esto se trata de las instrucciones prácticas de cómo debemos edificar su morada. Su morada es la congregación, su morada es el cuerpo. Que le pongan el nombre que quieran, sí, pero en realidad el nombre se lo pone él. Entonces, a todos los hermanos yo les pregunto, ¿conocen el verdadero significado de la santificación? ¿Saben lo que es la madera usada en el edificio de Elohim hoy en día? Quizá ustedes entiendan que la madera representa la humanidad, sí, pero ¿saben ustedes cómo tallar la humanidad? No estoy preguntando cómo tallar nuestra propia madera, sino cómo tallar las demás, las maderas a nuestro alrededor necesarias para la edificación. Muchos jamás han pensado en estas cosas, por lo tanto no poseen el conocimiento de ellas. Muchos creyentes tienen cierto grado de conocimiento, es cierto, pero la mayoría carece de comprensión. Nosotros estamos casi terminando la etapa en la cual deberíamos haber adquirido una gran comprensión, sobre todo a nivel corporativo, y prácticamente estamos como cuando empezamos. Los ancianos, los que guían, los que conducen, los que corren, necesitan conocimiento, comprensión y sabiduría para edificar la congregación. Cuando me refiero a ancianos no hablo de la edad física, sino de la espiritual, como ya sabemos. Los que apenas empiezan a andar ciertamente no están aún en condiciones de edificar, evidentemente. Deben antes ser preparados. Los ancianos son los más avanzados, ¿no es cierto? Los que más han sido disciplinados y han crecido y que continúan creciendo, porque tampoco es cuestión de que se queden estancados. Si todos los ancianos en todas las congregaciones tuvieran conocimiento, comprensión y sabiduría, pronto la condición de todas las congregaciones sería gloriosa. Si cada congregación tendría sería en sí, ¿no es cierto?, un anticipo muy rico de la nueva Jerusalén. Podemos ilustrar, la diferencia entre el conocimiento, la comprensión y la sabiduría aplicados a la edificación del cuerpo usando ejemplos de la vida familiar, que son un ejemplo que el padre
le gusta mucho, se agrada mucho de eso. El cuidado de los niños es una carga pesada, una responsabilidad muy seria, ¿no es cierto? Los padres necesitan primeramente un conocimiento de la condición y situación de sus hijos. Luego, los padres necesitan comprender el motivo, el deseo, la disposición, el carácter, el medio ambiente, el entorno de sus hijos, todas las circunstancias, ¿no es cierto?, que los rodean por fuera y todas las circunstancias internas. Luego, entonces, la madre y el padre deben considerar todos esos factores, incluyendo la influencia de parientes, de amigos, de conocidos, el trasfondo de la familia, o sea, todos los detalles, porque todo eso afectará a la crianza de los niños. Luego deben acudir a Elohim ciertamente y pedirle en oración que les conceda sabiduría para poder dispensar a sus hijos el conocimiento de Yahweh. En segundo lugar, el conocimiento de las cosas prácticas del mundo para que el niño crezca sabiendo lo que tiene que hacer, cómo manejarse, ¿no es cierto? Esas son las prácticas de las profesiones cuando el padre que cuidaba, que era pastor, enseñaba a sus hijos desde pequeños a cuidar de las ovejas y cosas así. Si queremos criar adecuadamente a nuestros hijos, entonces necesitamos el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Pasa lo mismo con la edificación de la congregación. Si queremos que Elohim nos use para edificar a la congregación, necesitamos el conocimiento, la comprensión y la sabiduría y entender el hecho de que todos somos llamados a ser padres, ¿sí? En uno u otro ambiente, nivel, aspecto, pero no somos solamente hijos, sino somos apéndices que nos colocamos alrededor nada más y que no tenemos nuestra parte de responsabilidad paternal, por así decir. Ningún escrito humano puede ser comparado con las escrituras, y las escrituras son un libro lleno de sabiduría divina. Las escrituras nos enseñan que la tarea más noble consiste en edificar la morada de Elohim con todo el mobiliario, tipificando a Mashiach y a nuestra experiencia creyente. Debemos estar llenos del Ruach de Elohim en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, como está escrito. Podemos llevar a cabo la tarea noble entonces de edificar la morada de Elohim solo cuando tengamos conocimiento, comprensión, sabiduría y arte apropiados, y esos nos llegan de parte del Padre. Este mensaje no se dirige únicamente a los ancianos, guías, pastores, aquellos que tienen un lugar de alguna aparente autoridad, sino a todos los santos de todas las edades y niveles espirituales, ¿sí? Incluyendo a los que creen que yo no me estoy dirigiendo a ellos. No hay uno que me esté escuchando para el cual no esté siendo dirigido este mensaje. Entiendan que no estoy dejando a nadie afuera, porque este mensaje es el objetivo de todo creyente, ¿sí? Y con base a esta tarea debemos ser refinados y preparados durante nuestra vida hasta que llegue el día en que Él nos traiga los planos, ¿no es cierto?, de lo que debemos hacer y nos diga esto es lo que debes construir. No somos una organización, tampoco tenemos clero, no tenemos laicado, nada. Somos simplemente el pueblo de Elohim, ¿sí? Por lo tanto, todos nosotros nos parecemos a Betzalel, a Joliab y a todos los que recibieron sabiduría, ¿no es cierto?, de corazón por parte de Elohim. Todos podemos ser sabios de corazón y participar en la edificación de la estructura más noble que existe en este universo, que es la morada de Yahweh. El mensaje entonces no es ni un sermón ni una enseñanza común. Mi carga consiste en mostrarles lo que está en el corazón de Elohim, lo que Él desea de nosotros en estos pasuquín. El Adón anhela una morada sobre la tierra, y creo que ya nos ha quedado claro a lo largo de todos estos estudios, y Él desea que su pueblo la edifique, estando llenos del ruaj de conocimiento, comprensión, sabiduría y arte. No es el que va a edificarla, sino que la va a edificar dentro de nosotros, nosotros con Él con nosotros. Espero que el Adón opere maravillas en los santos de su restauración, así que no digan, no tenemos nada que ver con la edificación de la congregación. Ese trabajo le corresponde a los ancianos, a los santos especiales, a los llamados,
o algún otro título que se les quiera dar. En lugar de verlo de esta manera, todos debemos tomar conciencia de que la obra noble de la edificación de la congregación nos corresponde a cada uno de nosotros y que el camino de todos debe conducirnos a convertirnos en ancianos lo más rápido posible, es decir, personas avanzadas, capacitadas para ayudar a otros. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar no eran ancianos físicamente, ni tampoco Mashiach había demorado tanto en prepararlos, apenas 3 años y medio. Ese fue el tiempo que ellos tuvieron, de manera que no tenemos excusa. Todos debemos atesorar el hablar de Elohim acerca de la edificación de su morada, que es la congregación. Espero que ustedes no tomen este mensaje a la ligera. Ojalá todos veamos lo que está en el corazón de Elohim acerca de la tarea de edificar su morada y que veamos también nuestra necesidad de estar llenos del Ruach HaKodesh en conocimiento, comprensión, sabiduría y arte a fin de llevar a cabo esta maravillosa obra. Shalom Magnolia, shalom Jorge. Los artesanos y los materiales. Ahora vamos a considerar los detalles relacionados con los trabajadores del tabernáculo, con el mobiliario y con las vestiduras sacerdotales. De los pasuquín del 3 al 5 dice, lo he dotado de un espíritu divino de destreza, habilidad, conocimiento en toda clase de labor, ¿no es cierto? Para hacer diseños para trabajos en oro, plata y bronce, para cortar piedras de montura y tallar madera, para trabajar en toda clase de arte. En la hora de edificación, no usamos ni barro ni ladrillos, ¿sí? Usamos oro, plata y bronce. Ya hemos visto que el oro representa la naturaleza de Elohim, la naturaleza divina, que la plata tipifica la redención de Mashiach y que el bronce representa el juicio justo de Elohim. Si deseamos edificar la congregación, todos los santos deben saber cómo usar la naturaleza divina del oro, la redención de Mashiach como plata y el juicio justo de Elohim como bronce. Necesitamos aprender a aplicar estos tipos, ¿no es cierto? La mayoría de los creyentes contemporáneos no tenemos la menor posibilidad de edificar la morada de Elohim, simplemente porque no conocemos el oro, la plata y el bronce y tampoco sabemos muy bien cómo utilizar estos materiales. El Pasuk 5 menciona el arte de cortar piedras para engastarlas. Aquí engastar equivale a edificar también. Por lo tanto, engastar piedras sirve para la edificación. Tallar piedras para engastarlas significa ayudar a los santos a ser transformados en piedras preciosas y ser ajustados para caber en el edificio de Elohim. Ser tallados es ser cortado. Una piedra preciosa es tallada de manera que brille de la mejor manera en que esa piedra puede brillar. Existen determinados formatos de corte, ¿no es cierto?, que ya se han estudiado acerca de cómo, cuál corte le queda mejor a qué piedra, ¿no es cierto?, para que se manifieste mejor, brille mejor, tenga una mayor gloria, ¿sí? Entonces, esto es importante, aprender el tallado de piedras no es cualquier cosa, no es le doy una forma, yo le pongo una forma de osito y yo le pongo una forma de rosa, no. Tiene que ser una forma específica para que esa piedra brille en toda su plenitud, ¿no es cierto? Entonces eso es justamente ayudar a los santos en ese tallado. Cada uno de nosotros debe saber cómo tallar piedras para engastarlas. Esta tarea, como podemos ver, no es solo de Yahweh. Yahweh pone el arte en cada uno, pero no podemos estar en toda la cosa diciendo, Yahweh se ocupa, porque no es así. Las manos de Yahweh somos nosotros, no podemos olvidarlo. Muchos obreros creyentes no saben cómo tallar piedras para el edificio de Elohim. Sí, me preocupa también el hecho de que tampoco los ancianos en las congregaciones mayormente saben cómo tallar piedras para este propósito, y esto se ve en el hecho de que no hay mucho brillo, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor. Esta palabra acerca de tallar piedras para la edificación ilumina bastante y también expone. Es una palabra de advertencia para todos nosotros. Aún los hermanos y hermanas más jóvenes deberían saber cómo tallar piedras para engastarlas. Es una cosa que se va aprendiendo, ¿no es
cierto? Cuando los hermanos tienen comunión unos con otros, deberían practicar y aprender cómo ayudar a los demás a ser transformados y a caber en el edificio de Elohim. No estar siempre viendo cómo nos están mirando, cómo me veo, cómo luzco, cómo esto, o qué será que piensa de mí la otra persona, o esto o lo otro. No, necesitamos estar ayudándonos unos a otros para brillar. ¿Qué es lo que tiene que brillar nosotros? Evidentemente no. No somos nosotros los que brillamos. Es la luz de Mashiach que está en nuestro interior, la que debemos ayudarnos unos a otros a que sea emitida, manifestada en la mayor gloria posible. Entonces necesitamos tallarnos unos a otros de manera que esa luz nuestra quede, la luz que Él ha colocado en cada uno, quede expresada de la manera que más gloria le dé al Padre, ¿sí? No se trata de permanecer todo el tiempo esperando ser tallados tampoco, sino aprender el arte de tallar a otros mientras somos tallados. También tenemos que aprender a ser tallados, ¿sí? Antiguamente los hijos aprendían el oficio de sus padres simplemente observándolos trabajar. Esa era la forma común, ¿no es cierto? Necesitamos comenzar a practicar con prudencia, ciertamente, ¿no? Creyendo que estamos listos con una semana de práctica, ¿sí? Lo mismo que está siendo aplicado a nosotros. No solamente si nosotros vemos cómo el Padre trabaja a través de un hermano o de otro hermano, necesitamos aprender a aplicar esas cosas, no ser las causas de tallamiento de los hermanos, sino aprender a cómo ayudar a los demás en ese proceso de tallado, ¿sí? Puede que un hermano o una hermana hayan experimentado mucha transformación, ¿sí? Mucho crecimiento, pero todavía no caben en el edificio, todavía no están con la forma correcta para poder entrar en el edificio, caber, encajar, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitan ser tallados con el formato exacto, ¿sí? Para la función que el Padre le ha preparado, ¿sí? Para el lugar donde el Padre ha decidido que esté. Cuidado, porque tampoco se trata de pretender dar a los demás una forma según nuestra opinión o interés, ¿sí? Engastar correctamente unas piedras en la pared requiere siempre un trabajo de talla. Sin la talla, las piedras no podrían caber en el edificio. Todos nosotros debemos recordar que no estamos labrando una casa o unos ladrillos, estamos tallando piedras preciosas, materiales transformados para la edificación de la morada de Elohim, ¿sí? No estamos trabajando con barro cocido, que es el tipo de material que utiliza Babel. Creo que la mayoría de los santos van a poder entender mi palabra. En el Pasuk 5 dice artificio de madera, ¿no es cierto? Esto representa el trato con nuestra humanidad, justamente la madera representa la humanidad. No estamos destinados a ser ni malajim ni espíritus, ¿sí? Elohim nos ha diseñado para ser seres humanos con una humanidad apropiada, sí, ciertamente apropiada, no como esta caída, representada por la madera, está representada por la madera. La edificación de la congregación requiere que los ancianos, los servidores y todos los hermanos y hermanas, incluyendo a los más jóvenes, eso que siempre dicen, no, yo no estoy listo, sepan cómo tallar la humanidad, tanto la propia como la de los hermanos. No quiere decir que tengamos que ir a tallar a los hermanos, sino que sepamos cómo ayudarlos, ¿no es cierto? Es una manera de expresar el pensamiento, de obrar en la humanidad de los santos para el bien del edificio de Elohim. Todos debemos aprender a tener comunión en las reuniones y estar en contacto espiritual con los santos con el fin de labrar piedras para engastarlas y tallar madera. El tallo de las piedras y de la madera sirve para edificar a la congregación. Los hermanos y hermanas en las congregaciones no deberían delegar la carga de edificar a la congregación únicamente a los ancianos o al pastor o a quien sea que se les ocurra darle un título. No es justo dejarles toda la carga a ellos, ¿no es cierto? Y tampoco es el deseo del Padre. Tenemos que entender esas cosas. En primer lugar, los ancianos no son magos, ¿sí? No podemos esperar que, aunque se lo tiren por la cabeza, hagan todos solos, porque no es así. Aparentemente, casi todos los santos esperan que los ancianos, los avanzados, el nombre que sea, sí, lo hagan de cualquier manera. Muchos sugieren que se multipliquen los ancianos, ¿no es cierto? De alguna manera mágica, generalmente, pero eso es colocar la carga en el vecino. No es así, no podemos olvidarnos de que todos estamos llamados a ser
parte del cuerpo, y eso incluye ser arcianos también, es decir, ser creyentes, crecidos y capaces de ayudar a otros a avanzar y asumir cada vez más responsabilidades. Si vinimos acá con la idea de que vamos a tener la misma responsabilidad de oveja hoy y dentro de 50 años también, y no vamos a crecer, este no es el lugar porque la obra del Padre, que es una planta viva, tiene crecimiento. Sin crecimiento no hay nada. Aquel que insiste en estar estancado eternamente o ponerse en un lugar, acomodarse y decir, este es mi rincón, no va a tener crecimiento. Y finalmente, ¿qué dice el Padre que hace con esas cosas? Los poda, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos relacionarnos con todo el cuerpo, como una cosa orgánica a la cual pertenecemos, en la cual estamos injertados literalmente. ¿Sí? Cada uno necesita llevar su parte de la carga como uno de los constructores. Si la congregación en nuestra localidad no está edificado, eso significa que muchos santos justamente no llevan su parte en la obra de la edificación. Si a nuestro alrededor no hay nada de eso, porque falta que hagamos nuestra parte. Ciertamente no culpemos a los demás, sepamos que somos parte del problema en la medida en que esperamos que otros hagan la obra sin poner nosotros mismos manos a la obra. Durante estos años he alentado a los santos a tomar responsabilidades e involucrarse al máximo en la vida de la congregación. El punto es este, todos tenemos una parte en la obra de edificación de la congregación. No hay forma de zafar de eso. No era letra chiquita, estaba ahí escrito, ¿sí? No, así que no hemos sido engañados, pero necesitamos descubrir esas partes y cumplir con eso, con esos requisitos. Cabe a cada uno de nosotros colocarnos en las manos del Padre en total disposición para ser trabajados y convertidos en la pieza útil que Él desea que seamos para ser colocados donde y cuando Él decida. Siempre estamos hablando de que queremos que nos use, pero cuando nos dicen, bueno, ponete acá, protestamos como locos, nos negamos a movernos y decimos, no me toca a mí, le toca al vecino. No es así. Estamos siendo todos aquí trabajados justamente para que nos toque a todos en su momento. Y gloria al Padre, qué honra es que nos toque en algún momento. Shemot 36:2 revela que los obreros se sentían movidos al venir a la obra y trabajar en ella. Ellos venían por su parte. Esto significa que tener un corazón ardiente nos lleva, nos conduce al edificio de Elohim. Ese corazón ardiente nos motiva a participar de la edificación de la congregación. Si no lo tenemos, no participaremos, evidentemente. Todos necesitamos ese corazón. Esta clase de corazón es un motor interior que nos motiva a llevar a cabo la obra de edificar la morada de Elohim, y ese motor siempre está movido por el Ruach. Necesitamos permitir que el Ruach mueva entonces nuestro motor interior. Shalom, Lupita, bienvenida. Lo que fue edificado. La carpa de reunión, el arca para la alianza y la cubierta de encima y todo el mobiliario de la carpa, la mesa y sus utensilios, el candelabro, el candelabro puro y todas sus piezas, y el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las vestimentas del servicio, las vestimentas sagradas de Aarón el sacerdote, y las vestimentas de sus hijos para su servicio como sacerdotes, así como el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Tal como te he ordenado, lo harán. Dice Shemot del 31, capítulo 31, del 7 al 11. Entonces aquí se nos proporciona una lista de lo que fue edificado. Pueden consultar los mensajes anteriores al respecto de los detalles de cada objeto mencionado, porque ya los hemos estudiado bastante a fondo a todos. Es suficiente señalar lo siguiente. El arca del testimonio es Mashiach como testimonio de Elohim. La mesa indica que Mashiach es el suplir de vida de los sacerdotes que sirven en el tabernáculo. La
menorá de oro indica que Elohim es la luz de vida dentro de la morada de Yahweh, y el altar de incienso muestra que Mashiach es el intercesor con el cual nos debemos unir, ¿no es cierto?, para ofrecer a Yahweh el incienso de oración con sal. Además, experimentar el altar del holocausto y todos sus utensilios significa experimentar a Mashiach como la totalidad de las ofrendas que dirigimos a Elohim en el madero. Leemos en el pasuk 10 acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Este pasuk indica que los obreros confeccionaban también las vestiduras de Aarón y sus hijos. No era Aarón y sus hijos quienes las confeccionaban, no. Había obreros que se dedicaban a estas tareas. Estas vestiduras representan las vestiduras de Mashiach, el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y de todos sus creyentes, o sea, los sacerdotes. Necesitamos las vestiduras de Mashiach y de todos los servidores para edificar a la congregación. Una vez más, eso nos debe recordar cuánto necesitábamos el conocimiento, la comprensión y la sabiduría para la obra de edificación de la congregación, porque como podemos ver, esas vestiduras eran preparadas por los artesanos designados por Yahweh. Entonces acá tenemos un tercer elemento, por así decir. Hemos visto a el sacerdocio, ¿no es cierto? Hemos visto, también sabemos que existe un reinado, una clase real, que existe un ejército, una clase militar, por así decir, ¿no es cierto? Y ahora tenemos también que existe una sección, ¿no es cierto?, de artesanos que están designados por Yahweh. Y estos no son levitas, porque había de varias tribus diferentes, como sabemos, hay de la tribu de Dan, de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente de levitas, hay personas que son artesanos y que han sido dotados por Yahweh para hacer las vestiduras y el mobiliario, o sea, para hacer todas las partes del tabernáculo. Por supuesto, ellos solo podían usar los materiales que el propio Padre les había provisto despojando a Mitzrayim. ¿Sí? Ellos no pusieron ningún material, obviamente, porque no se trataba de eso, porque todo simboliza, todo habla de Mashiach, ¿no es cierto? Todo apunta a Mashiach, entonces no podían ser sus cosas, sus bienes, no. Tenía que ser lo que el Padre les había dado a través de despojar a Mitzrayim, y fueron entregados por el pueblo de vuelta como ofrenda voluntaria, como ya estudiamos, ¿no es cierto? Y además fueron preparados por el Ruach con las capacidades necesarias estos artesanos para trabajarlos. Entonces hay siempre hay un intercambio. Yo te doy y me devolves. Es como en el diezmo, ¿no es cierto? Es exactamente la misma relación con el Padre en todo momento. Yo te doy, pero vos me devolvés. O te lo doy para que me lo devuelvas en lo que necesitas hacer para mí. Necesitamos aprender ese intercambio, porque ese intercambio es muy básico con nuestro Padre. No se trata de una cosa de pago, ¿no es cierto? Pago una cosa o le doy algún tipo de ofrenda, ¿no es cierto? No se trata de eso, se trata mucho más de ese intercambio interno de valores que gira entre el Padre y nosotros directamente, ¿no es cierto? Entonces, eso que hizo ayer de forma especial con algunos, hoy lo hace con todos los creyentes que permiten ser trabajados, evidentemente, porque la obra de hoy no es levantar una edificación material, claro, sino una espiritual y orgánica, ¿sí? Un edificio que tiene nuevos hombres, son el nuevo hombre todos en ello, ¿no es cierto? El pasuk 11 concluye mencionando el aceite de la unción y el incienso aromático para el vestuario, para el santuario, perdón. El aceite de la unción, que representa al Ruach todo inclusivo, ¿no es cierto?, y vivificante, es algo que es muy importante, como ya sabemos. Hemos visto varios mensajes sobre el aceite de la unción y cómo el mismo representa la venida de Elohim al hombre, derramándose sobre el hombre, ¿no es cierto? Hemos visto que si queremos llevar a cabo la obra de edificación en la morada de Elohim, tenemos que estar llenos del Ruach de Elohim en conocimiento, inteligencia, sabiduría y en todo arte. También debemos aprender a trabajar el oro, la plata, el bronce, labrar las piedras para engastarlas, tallar la madera, toda una serie de cosas finas, de tarea, de trabajo fino, ¿no es cierto? La obra de edificación incluye a los que proceden de un extracto
tanto elevado como inferior, no interesa. Ahora necesitamos ser sabios de corazón, recibir sabiduría e inteligencia de Elohim y ser movidos por nuestro corazón y llevar a cabo la obra noble, maravillosa de edificar esta congregación que es la morada de Elohim, como él decía. Por eso los apóstoles nos apremian y nos dicen, hablando siempre entre ustedes con alabanzas, cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahweh en sus corazones. No tiene que haber otro tipo de intercambio entre nosotros. Todas estas son justamente las cosas nobles que Yahweh coloca, deposita, a través de las cuales nos edificamos unos a otros. Nosotros ahora no trabajamos a martillazos un pedazo de oro literal, sino que nos trabajamos unos a otros con alabanzas, cánticos, canciones espirituales, etcétera, apoyándonos, cantando y alabando a Yahweh, apoyándonos unos a otros, estando siempre ayudándonos de esa manera, de esa forma estamos edificando. Esta es la forma de edificarnos unos a otros con los materiales que no perecen en el fuego. Necesitamos aprender a impartir a los demás el oro de la naturaleza divina que está en nuestro interior, y todos, si todos lo hacemos, vamos a brillar muchísimo, ¿no es cierto? A fin de que esta naturaleza de los demás también sea manifestada, para que todos aprendamos a mostrar ese oro que está en nuestro interior. Necesitamos aprender a aplicar la redención de la plata de Mashiach, no solo a nosotros mismos, sino también a todos a nuestro alrededor, para que todos paguemos el precio y seamos miembros activos del ejército de Yahweh. Sí, también necesitamos aprender a aplicar el bronce, que es juicio y justicia, como ya lo hemos estudiado, como dice en Divrei Hayamim en Bet en el 9. Bendito sea Yahweh tu Elohim, que te favoreció y te puso en su trono como rey para Yahweh tu Elohim, por el amor de tu Elohim por Israel, y para establecerlo para siempre, es que te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas que juicio y justicia, Mishpat Utzedaká, que como ya lo hemos estudiado. También se nos promete que entonces entenderá justicia, juicio y equidad, Tzedek Umishpat Umesharim, y todo buen camino, cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Y continúa así en Mishlei capítulo 2, Proverbios. Debemos aprender a dejar de tratar de estar en la correcta postura, políticamente correcta, así todo el tiempo, con miedo a pasar vergüenza, y comenzar a edificarnos unos a otros. ¿Sí? Porque esa es la única forma en que Yahweh ha determinado que los santos hagan las vestiduras de sus hermanos, los unos de los otros, y también la edificación de todo el Ohel Moed, la casa de Yahweh, que es el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Todas las cosas fueron edificadas y elaboradas por hombres y mujeres capacitados por el Ruach, así como hoy Él nos levanta a todos y también nos capacita colocando su Ruach en nuestro interior, no para que tengamos un pasaporte de salvación y holgazanería también, ¿no es cierto?, sino para que seamos sus artesanos hábiles, llenos del Ruach, llenos de arte, de conocimiento, comprensión y sabiduría. Quiere el Adón mostrarnos entonces que debemos dejar de lado los miedos de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, y permitir ser trabajados unos con otros por su gracia, como piedras que están siendo talladas y acomodadas entre sí. Bien, ahora habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para comentarios, preguntas. Dice Carla, ¿sabes qué siento? Que recibí lo que dijiste, pero no sabría qué más decir. Bueno. Bienvenida, Lupita. Me alegra que estés aquí. A ver, dice Gaby, la charla estuvo muy linda, gracias, aunque hubo momentos
en lo que me perdí porque necesitaba ir pensando. Muchas veces nosotros queremos estar terminados para edificar a otros, pero Yahweh desea que nos vayamos ayudando los unos al otro sin esos miedos, exactamente, porque en la congregación no hay estratos, aunque en nuestra mente carnal nos vayamos posicionando unos arriba de otros, es cierto. No tenemos que estar haciendo esas nivelaciones, a pesar de que a veces son verdaderas, ¿no es cierto? Sí, alguien que nació ayer no se le puede pedir que esté adelantado, ¿no es cierto? Pero a todos se les debe pedir que estén trabajando unos con otros. Necesitamos aprender eso justamente. Dice Jorge, yo siento que como piedras vivas, el Ruach nos va tallando como piedras de río. Cierta forma es algo así, solo que mejor que piedras de río. Nosotros vamos a hacer piedras preciosas, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, mejor todavía que piedras de río. Sin embargo, eso es justamente una metáfora en cuanto a cómo vamos cómo vamos tomando forma, ¿no es cierto? El agua siempre trabaja justamente las piedras y les va dando forma. Dice Carla, tallar a los hermanos es como podarlos, ¿verdad? Eh, es como ayudarlos a ir adquiriendo la mente de Mashiach unos con otros. Lo que quiero que se entienda que no es una tarea así del tipo, bueno, ahora empiezo a criticarlos a todos y los podo a todos, ¿no es cierto? Porque tenemos la tendencia a ser exagerados en la poda a veces. Sí, es empodarlos, pero más que podarnos unos a otros, bueno, es aprender de los choques que tengamos, si es que los tenemos, aprender unos a otros a crecer en amor en esas cosas, pero más que nada aprender a bueno, mira, de esta forma la luz de tu piedra preciosa brillaría mejor, por así decir, ¿no es cierto? Más que nada pasa por ese tipo de apoyo unos a otros, ayudándonos a brillar cada vez más unos con otros, fortaleciéndonos donde nos vemos débiles, cuando alguien tiene dudas, obviamente todas esas cosas en las cuales vamos trabajando todos juntos y nos apoyamos unos en otros, esa es la idea justamente de estar tallando las piedras preciosas. Ya cuando somos más avanzados, justamente tenemos una postura un poco más de responsabilidad, dependiendo del lugar donde los coloque el Ruach a cada uno, se puede tener una postura de mayor responsabilidad en la cual pase a formar parte de nuestra tarea, por así decir, justamente ese tallado de las piedras. Entre todos lo hacemos de forma espontánea y por crecimiento, pero si el ABA fortalece o si el ABA capacita más a unos hermanos con ese arte de engastar las piedras, justamente, ¿no es cierto? Va a ser personas que van a estar muy específicamente calificadas para tener una gran empatía y saber qué es lo que necesita la persona en cada momento, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento. Como todas las cosas de las que hablamos, son todas tareas. Acá se nombraron muchas artes en las cuales todos tenemos que tener una parte, un conocimiento, pero ciertamente vamos a tener un refuerzo si el ABA lo determina de esa forma. Dice Magnolia, ciertamente todos tenemos que tener conocimiento, comprensión y sabiduría sin falta. No podemos estar en la mitad del camino, no podemos estar en la etapa del inicio nada más. Necesitamos todas las partes, ir creciendo constantemente. Dice Aníbal, la verdad que hermoso e importante tema. No tenemos muy en claro cómo ser arquitectos y artesanos del edificio de Elohim. Nos cuesta a nosotros mismos, pero debemos vencer en Emuná los temores que nos atan, que el Adón nos dé visión para ser entrenados para su obra. Amén, exactamente. No tenemos nada en claro, pero por eso es que estamos siendo edificados, ¿no es cierto? Y le estamos dando todas las cosas para que lo tengamos en claro. Dice Lupita, excelente, aunque entré ya casi al final me encantó, gran enseñanza. Gracias Lupita, me alegra mucho que el ABA te haya tocado, que te haya alcanzado con estas enseñanzas. Dice Mariano,
bienvenido Mariano, porque no te había visto. Yo cuando voy a la congregación siento que solo estoy por el conocimiento y me cuesta crecer en el espíritu. Justamente es lo que falta en la mayoría de las congregaciones, es esa eh, comunión sin la cual no existe el crecimiento interno. Y eso es algo que nosotros acá trabajamos mucho, porque no se trata solamente del conocimiento, como más o menos explicamos, sino que se necesita esa comprensión de las cosas, y todo eso es solamente para la parte de la congregación como un todo, es para la parte del cuerpo, no es para la parte individual únicamente, ¿no es cierto? Por eso es que cuando todo queda en cada uno, yo soy yo, vos sos vos, ¿no es cierto? Que es más o menos ese distanciamiento social que parece que es tan común también en las congregaciones normalmente, no alcanza para que nos edifiquemos unos a otros, y entonces no hay ese fluir del ruaj internamente dentro del cuerpo. Y eso es lo que le falta a muchísima gente que le está creo que la mayoría, ¿no? De los que andamos por acá nos ha faltado justamente ese querer experimentar el Ruach. Y el Ruach se experimenta no solo verticalmente, sino sobre todo horizontalmente, con los hermanos y dentro del cuerpo. Dice Gaby, es cierto que lo que dice Aníbal sobre los materiales, aún no nos damos cuenta del oro, la plata y el cobre en nuestras vidas. Exactamente, necesitamos aprender a ver esas cosas y cómo aplicarlas unos con otros también, ¿no es cierto? Y para crecer en esos aspectos. El compartir dones es esencial para la edificación, dice Aníbal, totalmente. Si no lo compartimos, si no compartimos los dones, si no compartimos nuestras experiencias, lo que nosotros estamos experimentando, si no nos ayudamos, apoyamos, corregimos unos a otros, no hay horizontalidad, no hay esa comunión horizontal justamente, que es la forma que tiene el Ruach de fluir en esta gran red que es el cuerpo. Dice Gaby, a todos nos va costando, está respondiendo Mariano, a todos nos va costando, mientras más lo buscamos, más vamos creciendo, la obra es de él, nosotros somos los obreros, pero a la vez los materiales a ser trabajados. Exactamente, somos todas las partes, y eso es lo que a veces nos confunde a todos, ¿no es cierto? Somos también los materiales, somos las partes. En el plano espiritual, el todo es todo, ¿no es cierto? Entonces se nos mezclan y se nos confunden un poco las cosas, pero de a poco el Ruach nos va aclarando, nos va trabajando y nos va ayudando. Si lo buscamos de verdad, él se deja encontrar, de manera que nos va mostrando cómo hacer, cómo llevar a la vida práctica, real, todas esas cosas que son tan maravillosas, ¿no es cierto? Y que están ahí para que las utilicemos. Son las instrucciones. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Espero que les haya tocado verdaderamente este punto, porque es un punto muy práctico que nos debe tocar a todos, nos toca a todos en cuanto a que todos somos los trabajadores, ¿no es cierto? Y que necesitamos soltarnos cada vez más en el sentido de que, obviamente, ¿qué es lo que hay que cortar? El viejo hombre, cortar la carne, que es lo que siempre nos está trabando, que nos dice, no vayas, vas a pasar vergüenza, o no vayas, te van a hacer trabajar, vas a tener que esto, lo otro, o sea, siempre está tratando de protegernos, ¿no es cierto? Ese viejo hombre en realidad lo que está haciendo es trabarnos en nuestro crecimiento todo el tiempo. Cuanto más cortamos ese viejo hombre la carne, más avanzamos entre todos. Quiero seguir. Gracias, Lupita. Me alegro, sos bienvenida y podés participar de las charlas. Tenemos muchas reuniones internas y hacemos muchas cosas, así que podés tranquilamente charlar con los chicos, que para que veas dónde podemos reunirnos. Tenemos otras reuniones, otros horarios y otras cosas, ¿sí? Para justamente donde ponemos en práctica todo esto, y lo hablamos y lo charlamos, ¿no es cierto? Y tratamos de ir creciendo. Abba bendiga, Abba bendiga toda la multiplicación, el crecimiento, porque viene de su parte.
Dice Carla, eso que dijiste de entre nosotros no hay clero ni laicado, eso es algo que muchos debemos dejar de lado, exactamente. Estamos muy acostumbrados a esa piramidalidad. Es cierto, no conseguimos sacarnos muy bien esa cuestión jerárquica de la cabeza y sin embargo no es así. Yeshua lo dijo, el que quiere ser el mayor tiene que hacerse el menor, ¿no es cierto? No existe la jerarquía que existe en cómo existe en el mundo, ¿no es cierto? Para nosotros tipo así, ¿no es cierto? Es el que está más arriba es el más importante. Cuando decimos importante puede llegar a tener toda una serie de características que no necesariamente son agradables, ¿no es cierto? No necesariamente son las que Abba desea realmente. En realidad, para ser el más elevado, Yahshua lo dijo, hay que ser el servidor, hay que ser el que más se sacrifica, el que más, como él lo hizo, simple y sencillamente. Entonces, nosotros estamos siempre viendo todas las cosas al revés. Necesitamos aprender que todo es mucho más. No es, tampoco hay que irse al otro lado porque no es un socialismo, no es un cooperativismo, como muchos lo plantean, y somos todos iguales como una democracia. No, no es así tampoco. Yahweh no tiene democracia tampoco. Él determina los cargos, por así decirlo, no por cargos, sino por funciones. Ahora vas y haces esto. Se acabó. A lo mejor podés volver al rato, te digo, te volvés a tu casa, como he hecho con algunos profetas. Van, dan el mensaje y se vuelven y listo, terminaron. Bueno, ahora vas a ser elevado al cargo de profeta para el resto de tus días y te vas a jubilar con una pensión de profeta. No es así la cosa. En el trabajo, en la obra de Yahweh, todos trabajamos para su obra. Cuando nos llama, en lo que nos llama, vamos, hacemos lo que cumplimos y si es necesario salir de ahí, salimos. ¿Sí? Si es necesario quedarse, uno se queda. El que determina las cosas siempre tiene que ser el Padre. Y en todo eso nosotros necesitamos aprender que no hay nadie más o menos importante, porque si todos estamos haciendo la obra de Yahweh, cada uno es esencial, evidentemente, porque si no la obra no estaría siendo correctamente levantada. Si Yahweh manda a alguien a hacer una gran obra y a otro a hacer una cosa chiquitita, ¿quién es el que determina la importancia? ¿Qué es lo que determina la importancia? ¿El tamaño de la obra o el que la está mandando a hacer? Evidentemente no tenemos que fijarnos en lo que hacemos, sino en si lo hacemos por Él, respaldados por Él y porque es su deseo. Sí, socialismo acá no, tal cual. Abba nos ilumine a todos, exactamente. Yo creo que nos está iluminando en buena medida, ¿sí? En buena medida nos está iluminando a todos, se está moviendo cada vez más hacia lo que es su luz, su luz. Es hacia allá donde queremos ir y hacia allá avanzamos por su gracia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, voy a despedirme de ustedes, damos por terminada la charla, les agradezco la presencia, agradecemos al Padre lo que nos derrama, sí, todo el conocimiento y la comprensión que nos da, hagámoslo, sabiduría trabajando unos con otros, trabajando siempre en su obra. A ver, dice Sandy, perdón, a mí me está costando mucho ya que no hace mucho empecé a escuchar estas enseñanzas. No es que te esté costando mucho, es que te resulta novedoso. No te asustes, no te pierdas, es como todo. Nadie puede aprender un idioma en 15 días por mucho que te diga internet que podés. ¿Tá? Son todas mentiras lo que dice. Lo que vas a aprender es a chamullar en un idioma, nada más. A nosotros no nos interesan las cosas superficiales, nos interesan estar en el Padre, con el Padre, trabajando para el Padre y que sea todo dentro de su voluntad. Y de esa manera que todo vaya por dentro, porque todos hemos recibido un Ruach que está en nuestro interior y que clama por él. Entonces, no te preocupes si estás, si te sentís atrasado o
qué sé yo, fuera de lugar o que no estás entendiendo todo, porque es cuestión de tiempo. El Ruach trabaja en cada uno de nosotros, así que yo les digo a todos los nuevos, bienvenidos sean, entren en contacto con los chicos y vean todos los horarios de actividades que tenemos realmente, porque en alguna u otra se pueden enganchar y al mismo tiempo necesitan un poco de orientación para ver las cosas, como, pues si no se van a perder entre todo el material que hay, que es mucho y aún así es poco. Así que sean todos bienvenidos, chicos. Que Abba siga levantando, que Abba siga trayendo a muchos, ¿sí? Para que esto crezca, para que su edificio crezca, para que su ejército sea levantado y para que todos crezcamos en él para ser sacerdotes, para ministrarlo en plenitud, ¿sí? Shalom a todos, chicos, nos vemos mañana en la otra charla, ¿sí? Shalom.